Buenos días a las autoridades universitarias, invitados nacionales e internacionales, colegas, estudiantes y participantes en general. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la Universidad Industrial de Santander a esta primera edición de la Escuela Iberoamericana de XPS. Un espacio que hemos construido con entusiasmo y compromiso, convencidos de que la ciencia se fortalece cuando se comparte, se discute y se vive colectivamente. Quiero hacer una mención muy especial y dar una cálida bienvenida a los participantes provenientes de nuestras diferentes sedes regionales: Barrancabermeja, Socorro, Málaga, Barbosa, cuyo interés y presencia enriquecen este encuentro. Asimismo, extiendo un saludo especial a los asistentes de las distintas facultades de la UIS, quienes con su diversidad académica contribuyen a que la escuela sea un verdadero punto de convergencia del conocimiento. Nos alegra profundamente recibirlos hoy en este lugar, rodeado de montañas, de ciencia y de gente cálida, que cree en el poder transformador del conocimiento. Hemos preparado esta escuela con el propósito de ofrecer una experiencia formativa rigurosa y al mismo tiempo inspiradora, que permita el encuentro de saberes entre distintas generaciones y trayectorias dentro del campo de la caracterización de superficies. El XPS es mucho más que una técnica instrumental, es una ventana para comprender la materia en su mínima expresión superficial. Nos permite estudiar materiales a nivel nanométrico, conocer su composición y estado químico, abriendo posibilidades en campos como la catálisis, los recubrimientos, la electrónica, la energía, la biotecnología e incluso en las ciencias humanas. En estas últimas ha sido clave para analizar obras de arte, manuscritos y objetos arqueológicos, revelando técnicas, materiales y procesos de conservación y conectando así la ciencia con la historia y el patrimonio cultural. Esta Escuela Iberoamericana nace con la vocación de integrar a nuestra comunidad científica hispanohablante, generando redes de colaboración que traspasen fronteras geográficas y fomenten una formación sólida, pertinente y con visión global. Nos acompañan en estos días docentes e investigadores nacionales e internacionales de altísima trayectoria, así como jóvenes estudiantes e investigadores en formación que representan el futuro de esta disciplina. Esta es sin duda una oportunidad privilegiada para el intercambio académico y humano. Quiero dar un agradecimiento muy especial en primera instancia al comité organizador de esta escuela, a los ingenieros Rodrigo Valderrama, Leonela Díaz, Julie García y Sergio Rincón, así como a todos nuestros estudiantes de pregrado y posgrado, quienes con su dedicación y compromiso fueron determinantes para el éxito de este evento. Extiendo un reconocimiento muy especial al rector de la Universidad Industrial de Santander, profesor Hernán Porras Díaz, por su respaldo decidido a la ciencia y a la internacionalización, pieza clave para hacer realidad este proyecto. Al profesor Fernando Rondón González, quien como vicerrector de investigación y extensión en el momento en que nació esta idea, no solo creyó en ella, sino que impulsó su viabilidad, llevando al equipo del Surlab UIS a las distintas sedes y acercando a las regiones al quehacer científico del Parque Tecnológico de Guatiguará. También al actual vicerrector de investigación, profesor Cristian Blanco, por abrir nuevos caminos para que iniciativas como esta se multipliquen y se diversifiquen con otras técnicas analíticas, siempre con visión de impacto. Y finalmente al profesor Jaime Alberto Camacho Pinco, coordinador del Parque Tecnológico de Guatiguará, por su respaldo constante, por facilitarnos los espacios e infraestructura y por su compromiso con el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en nuestra institución. Agradecemos además a las entidades patrocinadoras que han creído en el valor de este espacio formativo y que han hecho posible su realización.
Spex, Multinsa, Thermo Fisher y al Fondo de Empleados Ampliado de la UIS, así como a la Facultad de Ingenierías Físico-Químicas. Su compromiso con la ciencia y la formación es alto nivel y digno de reconocimiento. Deseo que esta semana sea provechoso para todas y todos, que cada conferencia, cada práctica, cada conversación deje huella, que la escuela no termine con el cierre del evento, sino que continúe con las colaboraciones que aquí se gesten, en las ideas que florezcan y en el deseo de seguir avanzando juntos en esta maravillosa labor que es hacer ciencia con sentido. Sean todos y todas bienvenidas a la primera Escuela Iberoamericana de XPS. Declaro oficialmente inaugurada esta jornada académica y les deseo el mayor de los éxitos. Todos estamos aquí para aprender XPS. Bueno, buenos días a todos. Se ponen de pie, conversen entre ustedes y vamos a ver. No, ese no es de acá. Vamos a especular sobre qué es esto. Y alguien de ustedes, del auditorio, puede lanzar una especulación y decir, yo creo que es esto. ¿Quién se anima? ¿A qué pertenece eso? Un cometa. Vamos a darle una pista mayor. ¿Qué cree que es? Puede mantener su opinión de que es un cometa, ¿eh? ¿Se queda con el cometa? Sí, me quedo. ¿Alguien más quiere especular? ¿Puedo darles otra pista? ¿Cómo? Electrones. Sigamos. Más pistas. ¿Cometa? No. ¿Ahora qué piensa que es? Un dibujo infantil. Un dibujo infantil. ¿Alguien más? Una cadena de islas. Una cadena de islas. Un insecto. ¿Vamos bien? ¿Y ahora? ¿Qué podrá hacer? ¿Una nebulosa? ¿Quiénes son aquí que me gusta mucho que hayan venido? Aparte de la profesora, ¿quién más es de la Facultad de Ciencias Humanas? ¿Nadie más? Me gustaría que especulen también, porque como están oyendo, algunas especulaciones son muy técnicas. Entonces, alguna especulación adicional. ¿Nada? Una pintura. ¿Podemos dar otra pista? ¿Y ahora? ¿Un río? Está bien, estamos especulando. Cuando uno especula, ninguna especulación es o incorrecta o correcta, es una especulación. A ver, ¿y ahora? No, ahí sí. Se cambió mi especulación. Ah, bueno. ¿Y ahora qué piensa que es? ¿Cuál era la anterior y cuál es la de ahora? La anterior es como una especie de paso de haz de luz en una superficie que no está opaca. ¿Y ahora? Bueno, esos colores ya me despistan. Vamos a dar otra pista entonces. ¿Qué creen que es ahora? ¿De qué? ¿De un qué? Un país con su bandera. Un negativo. Ahí hay otra pista más. ¿Qué más puede ser? ¿Una qué? Una portada de un libro. ¿Qué más? Una obra de arte. Otra pista. ¿Alguien nos reconoce? Goku.
¿Qué más? ¿Cómo? Caballeros del Zodiaco. Ah, ¿cómo va cambiando? Primero era un haz de electrones, una isla. ¿Y ahora? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Nachole! Bueno, no sé si por ejemplo en Chile, no sé si exista este Nachole, pero debe haber un equivalente. Este aquí es un libro clásico con lo que muchos, sobre todo mi generación y algunas generaciones un poco adelante, aprendimos a leer. Nachole. Entonces, para este evento tenemos algo así. Considerémoslo un poco, ya se pueden sentar si se sienten más cómodos sentados. Sería el Nacho de la espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X. Pero el ejercicio que acabamos de hacer también es un ejercicio que quizá le debe llamar a uno la atención desde el punto de vista de precisamente cómo va cambiando nuestra percepción de las cosas a medida que nos aproximamos más cerca de esas cosas. Porque las fotos que veíamos son fotos tomadas con uno de los teléfonos modernos en los que tenemos la posibilidad de hacer zoom. Y entonces la primera foto es con un acercamiento de 100 veces. Y así iba el acercamiento cada vez decreciendo, es decir, que cada vez teníamos la imagen más grande. ¿Y ven cómo cambió? En realidad, si uno hace el ejercicio ahora yendo acercándose, se va a dar cuenta entonces que las superficies cuentan historias que debemos tratar de reconciliar con nuestra percepción diaria, pero que son las historias claves si se quiere entender cómo funcionan los materiales. Entonces, bienvenidos al Nacho de la espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X. Y aquí vamos con algo, lástima que se ve un poco clara la imagen. Uno de los libros que utilizó mi papá allá cuando estudió su primaria, que no la terminó, pero fuera de eso me heredó, es este libro de aritmética de Baldor, o de Baldor. Para los estudiantes colombianos de mi época y bueno, un poco más recientes, había un libro que le tenía mucho miedo. ¿Cuál era, profesora? En el bachillerato, el álgebra de Baldor. Yo era ñoño, a mí me encantaba esa álgebra de Baldor. Me gustaba sentarme a resolver los ejercicios. Y la aritmética era un libro que quedaba por allá y yo no lo veía. Y recientemente lo empecé a leer. Y la aritmética me gusta un poco más, de hecho. Sobre todo porque empecé a encontrar que en los primeros capítulos hay cosas curiosas. Y una de ellas que encontré hace poco es esta. Límite de los cuerpos, definición de superficie. Ojo que esta es la visión de un matemático. Entonces dice, veamos el párrafo final. Yo siempre van a encontrar que mis diapositivas tienen texto. Entonces si ustedes se quieren entretener leyendo el resto, trato de que sea visible. Y yo leo un fragmento. Entonces, voy a leer esta última parte que dice aquí. Miren, el concepto de superficie es general. No se refiere a la superficie de ningún cuerpo determinado, sino a ese atributo común a todos los cuerpos, de tener un límite que los separa de los demás. Ese es el concepto que presenta Baldor en su libro de aritmética. Ahora, nosotros lo vamos a trasladar un poco a la realidad físico-química de un material. ¿Y qué llamamos la realidad físico-química de un material? Pues aquellas propiedades del material que me permiten entender cómo interactúa con lo que lo rodea. Y parece una cuestión sencilla definir qué es una superficie, pero a veces no lo es tanto como uno cree, porque depende del nivel de acercamiento que yo tenga. Desde el punto de vista físico-químico, ya me pongo un poco más técnico, una manera puede ser mirar la densidad. Esto es una gráfica inventada, estos no son datos reales, pero representa lo que uno debería ver. Cuando yo tengo un material cualquiera, entonces aquí para ponerme aquí, reconciliarme con Baldor, pongo sustancia o un cuerpo uno. Yo tengo un primer cuerpo. Esto les prometo que tiene un colorcito diferente para que sea mejor, pero
el proyector no nos ayuda mucho, pero supongan que ustedes tienen un cuerpo. Normalmente uno le atribuye una densidad a ese cuerpo y esa es más o menos constante. Para efectos prácticos, de hecho, lo asumimos constante, ¿no? La densidad, recuerden, es la relación de la cantidad de materia sobre el volumen que el cuerpo ocupa. Entonces, si yo empiezo a alejarme de ese cuerpo, este sería como su primera frontera. Y aquí supongamos que esto es aire. Entonces, hay una zona que no podemos ver realmente. Y solo la hemos podido empezar a estudiar a profundidad en los últimos 40, 50 años por herramientas que hemos desarrollado para hacerlo. Pero si se analiza esa parte, se ve que la densidad empezará a cambiar. Y al final, cuando lleguemos acá, va a haber un punto en que tengamos la densidad de la sustancia o de la segunda sustancia o cuerpo 2. La parte donde tenemos la variación de densidad es lo que técnicamente llamamos la interfase. ¿Y cuál es la superficie? Justo aquí, o la superficie de este cuerpo será donde el límite, donde empieza a haber el cambio de densidad hacia el segundo cuerpo, y la superficie de este pues es este límite que está acá. Para recapitular hasta este punto, entonces, lo que trato de mostrarles es la idea siguiente. Si yo voy a estudiar materiales, en realidad yo tengo diferentes niveles de ver el mismo material, así como vimos la primera foto. Y esos niveles se acostumbran en el ámbito de XPS o de ciencia de materiales a clasificarlos como macroscópico, que sería, esta foto es el equivalente a la portada final de Nacho que vimos, incluso un poco antes, microscópico y nanoscópico, y actualmente para algunos materiales incluso a nivel atómico. Estas escalas todas pertenecen al mismo material, así como la foto, si yo tomo un material, entonces todas estas escalas me cuentan una historia del material. Recuerden nuevamente la foto de Nacho, donde empezamos y donde terminamos, pero era la misma portada. Entonces, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de cuando uno empieza a hacer un análisis. Diferentes piezas, es como un rompecabezas y uno tiene diferentes piezas, pero todas deben coincidir en que estoy hablando de lo mismo. Ahora bien, las superficies se han visto a través de la historia con muchas ópticas, algunas macroscópicas y algunas que han llevado unos desarrollos de un tipo y otras que han llevado a otro tipo de desarrollos. A mí me gusta citar esta porque como estoy a cargo del curso de fenómenos de transporte, una de las cosas que trato de discutir ahí con los estudiantes es cómo veo reflejado fenómenos que son cotidianos, pero que bajo la óptica del análisis que aplicamos en una materia que se llama fenómenos de transporte, que en esencia lo que discute es cómo analizo algo que se llaman los principios de conservación. ¿De qué cosas estamos hablando? De que la masa no se crea ni se destruye, sino que se transforma. De que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y allá en particular, de que la cantidad de movimiento no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y esta diapositiva que incluí aquí habla un poco de eso. Esta foto, esto en realidad es una ilustración, que está en un artículo de un científico que fue muy importante para el área de estudio de fluidos. Y Reynolds, que aparece acá en su montaje propio de laboratorio, lo que hizo fue interesarse por saber cómo distinguía cuando un fluido o agua era mansa o cuando era turbulento. Y en esa época, hay que decirlo, el lenguaje era más sencillo, menos técnico. Yo creo que a pesar de nuestros niveles de formación y además del tipo de formación que estamos recibiendo, todos entendemos que es un agua mansa y que es un agua turbulenta. Ahora, si yo hablo de laminar y turbulento, ya la gente laminar pues sonaría más técnico. Aquí el punto es que Reynolds se interesó en distinguir esto y empezó a observar cómo se comportaba tinta que inyectaba en un tanque de agua y a ver cómo era el patrón que daba. Y estos eran los patrones si uno tenía un objeto que interfería. Esto lo vemos todos los días realmente.
cómo se nos va transformando la manera en que interactúa el fluido con este objeto sumergido y podemos tener algo que es más desordenado que está acá. Pero si volvemos a lo macroscópico, la pregunta puede surgir de algo cotidiano aún. Aquí, en esta foto, esta es la quebrada que pasa por allá, por aquí en el Parque Tecnológico, atrás hay como una quebrada. Y ahí uno puede tomar fotos en diferentes zonas. A esto que ven aquí es una zona del agua. Aquí se puede ver, creo que este es mi brazo por acá. Y uno puede, si nos ayudara un poco mejor la proyección, podría ver que hay detalles de las hojas reflejadas en el agua. En cambio acá la cosa se parece más a una pintura un poco abstracta. Y todo lo que estoy viendo es la superficie, cómo cambia. ¿Cuál creen ustedes que Reynolds denominó como el agua mansa y el agua turbulenta? Donde puedo ver reflejado, donde tengo menos cambios. Y esto es una historia que nos cuenta una superficie, pero una historia para entender cómo se mueven los fluidos. Otra historia que es interesante de superficies, como para tener otro ejemplo de la cotidianidad y la importancia de las superficies, es por ejemplo, este tipo de hojas son comunes en todo el planeta realmente. Hojas que en una mañana de rocío, que fue cuando tomé esta foto, pues uno si se acerca y le toma una foto se dará cuenta que tiene unas gotas que son perfectamente esféricas o casi perfectamente esféricas. Y hay algo que a mí no me gusta mucho y es cuando se quiere insultar el intelecto de otra persona señalando hechos que son obvios. De hecho, una de las palabras que yo más detesto en toda la literatura es obvio. ¿Por qué? Porque cuando se dice obvio, a veces va la trampa de que no se entiende de qué se está hablando. Entonces, un consejo, cuando ustedes tengan una discusión con alguien y ese alguien apele al obvio, pregúntenle por qué es obvio. En este caso hay la típica frase de descubrió que el agua moja, ¿no? Obvio, el agua moja. Bueno, echémosle un ojo a la obviedad de que el agua moje. Ya les conté entonces estas hojas, pero hay otras hojas en que esto no se ve así. Y eso lo que quiere decir es que el agua a esta hoja, el agua no la moja. Para ella no existe esa barrera o esa obviedad. Esto que ya se ha estudiado desde hace mucho tiempo, lo que refleja es un balance de fuerzas en últimas, a nivel electrónico aquí, que hace que la gota del fluido, en este caso agua, se repela o se atraiga con la hoja. Y existe toda una rama realmente, o una rama de técnicas de caracterización de esa interacción. Este otro ejemplo, que también me parece interesante, porque a mí me gustó bastante este libro de García Márquez, del cual copio aquí una frase. ¿Qué libro puede ser? 100 años de soledad, ¿no? Entonces, Mauricio Babilonia, el hombre que traía detrás de él mariposas. Resulta que la curiosidad, que es el principal impulsor de conocimiento científico de la humanidad, pues ha llevado a que gente curiosa se ponga a ver por qué las alas de las mariposas tienen ciertos colores. De hecho, también a ver por qué algunas mariposas tienen alas transparentes. ¿A veces se han preguntado a qué se debe la transparencia? ¿Por qué el vidrio es transparente? ¿Y por qué el ala de una mariposa es transparente? Esta es una mariposa que sale aquí referenciada en este artículo que tomé de la literatura. Para mostrar la transparencia, fíjense que se ven directamente allá las letras de un libro cualquiera. Los investigadores en su curiosidad entonces empezaron a ver, bueno, pero ¿cómo es la estructura de esto? Y en un ejercicio que en últimas es similar al ejercicio de Nacho, empezaron a acercarse al ala. Primero encontraron unas estructuras aquí tipo pelo, unas vellosidades,
Luego encontraron que las mismas alas tienen estas estructuras altamente organizadas. Y esas escamitas y la distribución de esas escamas tienen que ver directamente con la transparencia. Más experimentos en el mismo sentido, fíjense, esto es relativamente reciente, de 2017. Más experimentos entonces empiezan a salir de gente más curiosa sobre el análisis de la estructura a nivel microscópico de las alas de mariposa y sus efectos en los colores. Aquí, esta podría ser en esencia la misma mariposa en una temporada y en otra temporada, o en un ambiente o en otro ambiente. Y se sabe, hoy los biólogos lo saben muy bien, yo creo que el público en general, que si uno tiene una mariposa que vive, por ejemplo, en un entorno industrial con alta polución de la atmósfera y que el ambiente es como de color gris y demás, las alas de mariposa o de los descendientes de unas mariposas van a tender a ese color para camuflarse. Todo relacionado, en últimas, con la estructura a nivel microscópico de la superficie del ala de la mariposa. Incluso, pues, hay diferencias en el tipo de interacción que esta ala pueda tener con el agua. Entonces miren que para esta mariposa siempre hay una esfera, es decir, esto es lo que llamamos técnicamente acá en estos estudios una interacción hidrofóbica. Mientras que el otro ala de mariposa puede que no sea tan hidrofóbica. Descubrimos que el agua mojaba. En general, esos ejemplos que yo les doy, que son como para incentivar un poco su imaginación, se enmarcan dentro de toda un área del conocimiento que se llama la ciencia de superficies y que es transversal a muchos procesos naturales y artificiales. La ciencia de superficies es importante para diseñar algo que llamamos catalizadores, que son los materiales que hacen posible que nosotros llevemos las ropas que llevamos puestas hoy en día. Hay ramas que permiten analizar qué tan susceptible es un material a la corrosión. Todos hemos visto un tubo de hierro extremadamente corroído. Todos esos procesos empiezan a la superficie. Fenómenos de adhesión que van desde el estudio de cómo interactúa una célula con un implante que se quiera poner en el cuerpo, hasta por qué una lagartija puede caminar por una pared de vidrio vertical sin ningún problema. También temas de lubricación esenciales para el funcionamiento de máquinas, pero también a nivel biológico. Por ejemplo, aquí hay un gran fenómeno de lubricación. Es más, cuando uno se va poniendo un poco ya mayor, una de las razones por las cuales le duele la rodilla son problemas de lubricación. Porque entre la rótula que está aquí, es decir, háganse ahí, como para los que están medio dormidos, ahí les ayuda a despertarse. Tóquense la rótula, que seguro hace mucho tiempo no lo hacen, ¿no? Es una parte móvil. Ahí hay un fluido que está lubricando. Y ese fluido, pues, tiende a perderse con la edad. Y es una de las razones por las que a uno le duele la rodilla. Absorción, importante tanto a nivel industrial con sólidos inorgánicos como las plantas, etcétera, suspensiones y demás. El mensaje clave aquí es, cuando uno se interesa en superficies y empieza a ver el panorama más grande, se da cuenta de que es una ciencia bastante rica y que le va a permitir, sobre todo, empezar a especular, y a veces a especular la especulación ya pierde sentido de especulación, a encontrar cómo desde una superficie puedo conocer el destino de cualquier material. Ahora bien, la ciencia de superficies, aunque como muchas otras ramas del conocimiento humano es ya de un par de siglos, es decir, data, por ejemplo, aquí las primeras referencias de algo que se pareciese al estudio sistemático de superficies, data del siglo XIX. La realidad es que la principal revolución ocurre en un punto de inflexión en donde, primero, el hombre acepta
que las cosas están hechas por átomos. Hoy en día eso suena obvio, pero eso no fue obvio durante siglos. Es más, a veces la gente sueña que le gustaría vivir en tal época de la historia humana, ¿no? A mí no. Por ejemplo, en la Edad Media yo no querría haber vivido. Primero, seguramente estaría o perseguido o algo solo por el color de piel. Segundo, las condiciones de salubridad no son las que tenemos hoy en día. Tercero, si uno expresaba una idea, como sobre todo si, bueno, vivía acá en Occidente, en Oriente la historia era diferente, pero atrévete a decir que las cosas están hechas de átomos. ¿Qué es un átomo? Atrévete a afirmarlo en público, atrévete a publicar un libro sobre ello. Entonces, fue duro aceptar que las cosas estaban hechas de átomos. Y luego de que se aceptó, que llegó a cierto costo, se empezó a descubrir que el átomo también se podía dividir. Y que del átomo salían cosas, electrones, protones, más que el núcleo del átomo también salían cosas. Pero fue importante, o adicionalmente fue importante porque se empezaron a ver todos los fenómenos con cierto lente diferente, parecido a, reitero, nuestro ejercicio inicial. En particular, se empezaron a ver fenómenos bajo condiciones especiales donde se emitían electrones. Ese es el típico experimento que el equivalente de ese tipo de experimento hoy en día, la mayoría del público general diría, eso no sirve para nada, yo no sé para qué pierden el tiempo en eso. El experimento original era un tubo de vacío y emitir cosas dentro de ese tubo y ver en una pantalla imágenes que se producían al hacer el experimento. Y imágenes que no tenían interpretación sencilla, sino, bueno, ¿y esto de dónde viene? Bueno, hoy en día también se hacen experimentos así, en los que la aplicación práctica inmediata no se vislumbra. Pero esos tubos además llevaron a los primeros televisores, por ejemplo. Si alguien aquí, sobre todo los más jóvenes, no ha tenido la oportunidad de ver cómo era un televisor antiguo, aprovechen cualquiera que encuentren por ahí. Ahora están en museos y demás, o de pronto todavía en algunas casas sobreviven. Si lo destapan, se van a dar cuenta que esta cuestión tenía un tubo enorme así. Esos son puros electrones siendo proyectados. Que en un principio, reitero, era un experimento que muchos considerarían, ¿eso para qué sirve? Eso no. Y sobre todo esta frase de eso para qué sirve tiene mucho que ver con que no entiendo qué está pasando. Cuando las cosas se empiezan a entender lo que está sucediendo, a cualquier ser humano se le empieza a ocurrir qué puedo hacer con él. Y aquí en la historia de la evolución de la ciencia de superficies, esto está conectado, primero varias cosas que en principio no servían sino como una curiosidad, se empezaron a juntar y se empezó a desarrollar toda una batería de conocimientos que después de un tiempo, por acá en los 50, desembocan en equipos que permiten monitorear electrones que salen de superficies y demás. Ahora, para el curso que nos atañe de esta escuela, la herramienta de la que vamos a hablar nos brinda una información que en principio es bastante abstracta, porque la información que da la técnica se refiere a la química de la superficie. Y bueno, no a todos los presentes quizás les gustó tanto la química. Para empezar, no era su materia favorita. O realmente tienen una mala imagen de prensa de la química. Porque recuerden que piénsenlo, y cada vez que oyen la palabra química, si no son químicos o ingenieros químicos, siempre piensan como, van al supermercado y van a comprar algo. Y entonces, bueno, estamos más a tono con los bio y tal. Entonces, de hecho, la palabra química se utiliza para nombrar aquello que no está marcado como bio y es malo. ¿O no? Entonces, hoy en día es difícil convencer al público en general
que la química es más allá de esa denominación negativa que tienen ciertos productos. En general, la química es la ciencia de la vida y explica muchísimo de cómo es que es la vida, de por qué suceden los procesos y demás. Nosotros tendemos para comprender, a seccionar el conocimiento. Entonces hablamos de biología y hablamos de biología como si eso existiera en un universo totalmente independiente del resto de las cosas. O hablamos de ciencias humanas y entonces cada quien tiene su nichito y la química eso no tiene nada que ver conmigo. Y así sucesivamente. En general, todas estas cosas para la naturaleza hacen un solo bloque. Pero a nosotros solo nos alcanza un poquito la imaginación y la vida para dedicarnos a ciertos bloques. Entonces, dentro de esa parte, este curso, como lo anuncié, tiene una peculiaridad y es que la técnica de la que vamos a estar discutiendo durante la semana se enfoca en el análisis químico. Veámoslo así. En una superficie yo puedo ver las cosas a nivel elemento por elemento, si tengo una herramienta que me lo permita, elemento allá de la tabla periódica, o a nivel molecular. Tenemos que hacernos un poco más técnicos para adentrarnos ya un poco más en la técnica. ¿Cómo definimos ahora superficie? Con la técnica que estamos tratando no vamos a poder hablar de densidades. Lo que vamos a poder hablar es qué tan profundo puedo yo analizar, es decir, cuánta es la profundidad a la que puedo llegar con mi técnica para analizar un material. Y eso típicamente, con la técnica esta, es aproximadamente 10 Armstrong. Una cantidad que no es imaginable. Si usted piensa que es pequeña, seguro es más pequeña de lo que está pensando. Ya es de dominio público, por ejemplo, hablar de nanotecnología. ¿Cuánto es un nanómetro realmente si ustedes comparan dos objetos? Supongamos que comparo esto con un nanómetro. ¿Cuántos nanómetros tendrá esto? ¿Qué tan pequeño es eso que decimos que mide un nanómetro? 1 por 10 a la menos 9. Claro, pero ¿cuánto es 1 por 10 a la menos 9? No es una cuestión de porque tengan una historia de formación diferente a la mía ni nada. Los humanos en general tenemos problemas con las cantidades muy grandes o muy pequeñas. Y es normal porque nuestra cotidianidad no es de nanómetros. Entonces, eso es algo que, bueno, tenemos que tener presente a la hora de intentar seguir la historia durante la semana. Recuerden, vamos a estar hablando de cosas que suceden a este nivel, que estos son 0.1 nanómetros. Entonces, nanómetro a la menos 9, este es uno abajo. Este es 0.1 nanómetro. 1 por 10 a la menos 10. Ahora, yo puedo analizar, el día de hoy, yo puedo analizar, por ejemplo, en materiales entre esta distancia, a una distancia mayor que estos 10 Armstrong, y entre una micra, y eso que analizo lo llamo, por ejemplo, una película delgada. O si ya voy más profundo en mi análisis, más de 10 micras, o sea, más de 10 millonésimas de metro, ya estoy hablando de propiedades del material que corresponden a lo que llamamos el bulto, digámoslo así, la cotidianidad, lo que yo veo al ojo limpio. ¿Qué ha hecho posible que nosotros podamos ir explorando diferentes escalas de la materia? El entendimiento y después la aplicación tecnológica de ese entendimiento de lo que llamamos el espectro electromagnético. Los estudiantes de ingenierías siempre tienen una materia que de las físicas es como que la que más da como rasquiñita, como que la cargamos por ahí, como este semestre tengo una cosa aquí, se llama electromagnetismo. Por supuesto, en ciencias humanas no se dan esa mala vida, allá tendrán otras espinitas en la espalda, ¿no? Pero
el entendimiento del electromagnetismo es clave para lo que estamos viviendo hoy en día, porque toda esta tecnología tiene que ver con eso. Y si uno mira lo que se sabe de eso y las aplicaciones que tiene, ve es que en últimas, en este espectro están comprendidas cosas que son macroscópicas, como las ondas de radio, que hacen posible pues que escuchemos la emisora y demás, aunque hoy en día eso haya entrado un poco en desuso por el uso del internet, pero todavía yo creo que hay gente que tiene su radio con su antena. Entonces, eso que llega ahí es a través de lo que llamamos ondas de radio. Pero si se va descendiendo, es decir, hacia ondas más pequeñas, llegaremos al infrarrojo, el ultravioleta. Esta parte está en lo que llamamos el espectro visible, que es lo que nosotros con nuestros ojos percibimos, solo que nosotros no somos capaces de diferenciar entre esto que llamamos el infrarrojo y el ultravioleta. El ojo no diferencia eso, pero hemos diseñado máquinas que selectivamente pueden estar en una región o en la otra. Y más abajo de eso tenemos lo que empezamos a llamar ya como radiación, rayos que pueden ser duros, rayos X o suaves, y más pequeños son los rayos gamma. ¿Qué tiene que ver esto? En últimas, eso que llamamos la onda y su longitud, y la longitud de onda, tiene que ver con la energía con la que viajan las partículas que tengo. Entonces, una onda como la de radio, que es más grande, aquí estoy exagerando, no es tan grande, pero supongamos que es así, tiene una longitud de onda grande, tiene menos energía. Y a medida que las voy poniendo más pequeñas, por ejemplo, el infrarrojo tiene más energía que la onda de radio y el ultravioleta tiene más energía. Tanto así que desde hace ya décadas nos preocupamos por los rayos ultravioleta. Y se compran los protectores solares contra los rayos ultravioleta. Y vienen con unas marcas, ¿no? 15, 25. ¿Quién entiende esas marcas? Solo se entienden en términos protege más, protege menos. Bueno. La cuestión es que desde el punto de vista biológico, los rayos ultravioletas ya empiezan a afectar las células, porque la energía que llevan es suficiente para empezar a interactuar de manera fuerte con las células. Y por eso utilizamos estos bloqueadores, porque entran en contacto con la piel, ¿no? Y luego los rayos ultravioletas normalmente no van a traspasar el cuerpo, ni tampoco van a afectar nuestros huesos. Los que afectan los huesos, que son aquellos que tienen longitudes de onda más pequeñas y que interactúan con ellos, son por ejemplo los rayos X. Entonces, si la onda de radio era así, la onda de ultravioleta era así, este es así, más chiquitico. Y entre más chiquitico, más energía. Y entre más pequeñito, más profundo en la materia puede viajar. Y eso nos sirve o nos ha servido para desarrollar toda una tecnología para empezar a entender la materia desde el punto de vista atómico y de partículas incluso. Entonces, de hecho, los colegas de química saben muy bien, y bueno, y los de ingeniería química que trabajan en catálisis y demás, y yo creo que ya mucha gente de la industria y de otras ingenierías sabe o ha oído hablar de un análisis infrarrojo, ha oído hablar de un análisis ultravioleta, conocen un equipo de infrarrojo, conocen un equipo de ultravioleta y saben qué tipo de información le da. Entonces, por ejemplo, incluso el infrarrojo ya me puede hablar de cómo vibran enlaces y demás. Ahora, más abajo estos yo puedo ver moléculas o puedo inducir cosas sobre la materia a nivel molecular, y estos que están acá ya puedo hablar de átomos. El XPS se ubica aquí, realmente, a nivel de átomos. Esta tabla, este gráfico, un poco confuso, es solo para tratar de ilustrarles lo siguiente. Todo esto son técnicas que ya existen específicamente para explorar propiedades de la materia a diferentes niveles. Por ejemplo, rayos X están por aquí,
Yo creo que todos conocemos, sin importar nuestra formación, si conocemos que tienen que hacerle un rayo X cuando se fracturó, ¿no? Claro, también hay equipos de rayos X para analizar cosas más pequeñas, que son, por ejemplo, los que, pues, por aquí tenemos un laboratorio de eso. Tenemos infrarrojo, este FTIR quiere decir infrarrojo, y aquí nos ubicamos nosotros, XPS y ESCA. Aquí lo que tenemos que seguir son tres valores en estas escalas. Una, esto es como el área, esto representa el área o el tamaño de la muestra que yo analizo. Entonces, si miramos para XPS, es más o menos de 10 micras. Si yo tengo esto, estoy viendo aquí unas 10 micras sobre la superficie. Primera aspecto. La segunda medición, aquí dice intervalo de detección, es decir, una especie de densidad. ¿Cuántos átomos por unidad de volumen? En este caso, centímetros cúbicos. ¿Cuántos átomos alcanzo a explorar por unidad de volumen? Entonces, con XPS, ese valor es acerca de 1 por 10 a la 21. En otras palabras, tampoco me puedo ilusionar mucho si mis ambiciones son grandes y yo digo, no, con XPS voy a analizar un átomo individual. No, es una cantidad de átomos que pertenecen a una región de más o menos 10 micras. Y acá algo ya químico, que es la composición que puedo acceder. Porque, bueno, si yo saco la cuenta, por ejemplo, de los asistentes que están aquí en el auditorio, puedo decir, bueno, hay tantas personas que son de la Facultad de Ciencias Humanas, tantas personas que vinieron de la sede, tantas personas que son de Central, tantas personas que son de Ingeniería Química, tantas de Química, etc. Si yo hago una tabla con todo eso y anoto, y calculo, por ejemplo, bueno, hay 5 de Ingeniería Química entre los 120 que están en el curso. Eso, ya desde el punto de vista técnico, de ingeniería y de química, bueno, y de otras ramas del conocimiento, eso, fracción expresa algo. Y entonces ya yo digo, bueno, hay 5 sobre 120, eso es 1 sobre, ¿cuánto es? 24. Entonces, 1 sobre 24 de los que asistieron pertenece a Ingeniería Química. Lo mismo es acá cuando uno habla de los límites de detección. ¿Qué quiere decir entonces esto de 1% porcentaje atómico? Que en realidad es lo mismo que otra que llamamos molar. Lo que quiere decir es que yo puedo detectar hasta un conjunto de átomos de un átomo particular, perdonen la redundancia, sobre 100. Si mi material contiene menos de ese elemento, no lo voy a ver. Es como el límite de lo que puedo ver. Más abajo de eso, no lo voy a poder ver con la técnica. Esta tabla más o menos resume un poco la información que estaba en el gráfico anterior y nos introduce 2 nuevos aspectos, algo que se llama la resolución vertical y la resolución lateral. Entonces, pues, si otra vez pueden ver esto, pues la resolución vertical sería el nivel de profundidad en esto. ¿Qué tanto desciendo o soy capaz de descender en este aparatico? Y el lateral es qué tanto puedo explorar hacia los lados. Entonces, para XPS normalmente la resolución vertical es nanómetros, y esto es importante porque a veces hay mucha ilusión respecto al XPS. Se traen muestras, no se ha entendido bien de qué se está hablando, y entonces nos entregan una muestra en el laboratorio y nos dicen, pues queremos ver qué hay ahí. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y cómo prepararon la muestra? No, tomamos allá, hicimos un corte. Entonces uno pregunta, ¿utilizaron guantes? No, se tomaron pues con la mano, no son muestras tóxicas. Bueno, muy bien. Entonces uno le tiene que decir, le informo lo siguiente: al hacer esto, usted está llenando esto de la grasa corporal.
como esta técnica solo puede explorar unos cuantos nanómetros, cuando la pongamos en el equipo, solo vamos a ver grasa corporal. No vamos a ver el material que a usted le interesa. Y en cuanto a la resolución lateral, pues estamos entre más o menos, dependiendo de la configuración del equipo, pues ahí sí es más generosa la técnica. Puedo estar entre 5 milímetros y 5 micrómetros. Ahora, si yo tengo un sólido, en principio, todos los sólidos pueden ser sometidos a análisis XPS. En principio. Pongámonos un poco más técnico-históricos, por así decirlo. ¿De dónde surge esto del XPS o la espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X? A finales del siglo XIX, alguien estaba haciendo un experimento inútil. En realidad no fue el único, hubo como un par de científicos que también hicieron un experimento de estos que podríamos catalogar que era inútil. Y era exponer una superficie de un metal a la luz. Pero se empezó a dar cuenta que cuando hacía eso se generaban ciertas cargas electrostáticas. Es más, vamos a ver si podemos utilizar el espectroscopio después para la demostración de esto, que es muy sencillo. A ese efecto lo terminaron llamando el efecto fotoeléctrico. Expongo el material a la luz y me salen cargas o electrones. Hertz fue uno de los primeros que publicó, pero entiendo que hubo otros científicos en paralelo a él que también observaron el fenómeno. Esto se volvió un misterio para quienes estudiaban en ese momento física, hasta que, bueno, pasaron aproximadamente 20 años y Albert Einstein produjo una explicación razonable y comprobable, científica, de por qué sucedía este fenómeno. Y de hecho, fue lo que le dio el premio Nobel, no la relatividad general. Einstein recibe el Nobel por explicar este efecto. ¿Y qué era lo que explicaba de manera así muy gruesa, sin entrar en detalles? Que cuando esta superficie se exponía a la luz, había ciertas longitudes de onda bien específicas que eran capaces de excitar electrones de los átomos que constituían el material y hacerlos salir. De manera muy gruesa es eso. Y se le llamó a esto la fotoemisión de electrones. Y fíjense que 60 años después, por eso reitero la discusión esta sobre los experimentos que no sirven para nada, la tecnología y la manera como enfrentamos a veces la visión de la ciencia que podemos tener como nación o como personas. 70 años después. Ahora, actualmente este tipo de brechas de tiempo ya no son tan largas. De hecho, hay casi que una frontera difusa entre descubrimiento básico y aplicación que puede ser de menos de una década en algunos casos. Pero 60 años después, en Suecia, Siegbahn y sus colaboradores desarrollaron un equipo para estudiar la fotoemisión de electrones a partir de materiales y empezaron a ver que este equipo podría tener futuro comercial porque brindaba información química sobre la superficie de materiales sólidos, y eso era de interés a todos aquellos que se interesaran por ver cómo los materiales interactúan con la materia que los rodea. Esta gráfica que muestra aquí, esto es de una búsqueda en Scopus, que muestra el número de publicaciones en donde aparece la palabra clave espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X o XPS, con el año en función del año que vamos viendo. Entonces es como la evolución histórica del número de publicaciones. Por allá en los 60 aparece una publicación asociada a esto.
tarda un par de años y más o menos en el 89 empieza a crecer el número de publicaciones que incluyen esta técnica. Y miren que aquí hay como una curva casi exponencial de uso de la técnica. Después de la pandemia más o menos, o alrededor del mediados de la década pasada, sí ha habido como una caída, pero es una caída donde se mantiene el número de publicaciones en alrededor de 1000. Es decir, más o menos 1000 de los artículos que aparecen publicados por año llevan de algún modo involucrado este tipo de espectroscopía. Esta gráfica que está acá es el uso por países y por regiones. No está actualizada, esto había que actualizarla, pero hasta donde hice este gráfico, por ejemplo, claramente China es el líder. Ahora pregúntense de dónde vienen los teléfonos que tienen ahí, que tanto nos gustan, y a los que le dedicamos por lo menos 4 horas por semana. Segundo es Estados Unidos. Tercero, Japón, Alemania, Corea del Sur, India, Francia y Reino Unido. Son los que más reportan el uso de estas técnicas. ¿De dónde viene nuestra tecnología electrónica, precisamente? En Latinoamérica, ¿cómo vamos? En Colombia aparecíamos aquí con 224 cuando hice esta estadística. De hecho, los números han mejorado. Y ahora, por lo que vi en el último reporte, estamos un poco cerca a México y a Chile, a México y a Chile. ¿Existe una correlación entre esto y desarrollo tecnológico y desarrollo económico? Saquen sus conclusiones. Aquí voy a pasar rápidamente, como por hitos que han llevado a los conceptos físicos que en últimas desembocaron a que el día de hoy estemos aquí. Y estos conceptos, vean, que no datan del descubrimiento del efecto fotoeléctrico, en realidad datan desde antes, desde Franklin, que se reporta aquí como uno de los primeros que empezó a realmente imponer, o más bien a poner de moda la idea de que la materia eléctrica consiste en partículas, relacionado con aceptar que existía el átomo y demás y que habían partículas. Y aquí en 1914, el siglo pasado, ya hace un poco más de 100 años, aparece una primera ecuación que nos sirve de base para el análisis XPS. Esta ecuación, pues después la vamos a describir, pero solo ahora, como para tratar de ir introduciéndonos más en el tema, dice que la energía cinética, aquí nos estamos refiriendo a electrones, la energía del movimiento de los electrones cuando están siendo emitidos acá, es igual a la energía de la onda con la que irradio el material, menos este término que llamaremos energía de enlace, pero que es la energía con que el electrón está amarrado al átomo. Esta es una foto del mismo Sigban, que falleció en 2007 en una conferencia que tuvo en la Université Catholique de Louvain, porque, bueno, en Bélgica también se le ha dado mucho uso al XPS desde los años 80, o sea que ya tienen toda una tradición. En mi caso, hago parte de los que se beneficiaron un poco de esa tradición, porque muchas de las cosas de las que hablo hoy en día sobre XPS las aprendí allá. Y esta última tabla, yo sé que las tablas son como aburridas en una presentación, sobre todo cuando llevamos como, no sé, 40 minutos ya en la presentación, pero aquí esta tabla es importante, o la quise resaltar, es por este aspecto: espectrómetro comercial. Y era lo que le decía. ¿En qué año fue que se descubrió el efecto fotoeléctrico? El experimento inútil. ¿Qué año era? 1887. Casi un siglo después aparece
82 años después para ser más preciso. Primer equipo. En términos acá coloquiales de jerga popular, coronaron la vuelta 82 años después. El experimento inútil se convirtió en algo que rinde réditos. Hoy en día, por ejemplo, en 2016, este es el hito de nuestra universidad, o es un hito de nuestra universidad, la primera plataforma que ustedes van a conocer visitando el laboratorio de XPS, pero además, bueno, es posible hacer estas otras dos técnicas relacionadas, y esa plataforma se instaló o está instalada aquí a pocos pasos. ¿Qué sucederá en el resto de lo que nos queda de esta década en nuestra universidad? Ya estos son hitos aquí propios, no sabemos. Cuando dice esta tabla, este era el sueño. Pero los sueños se transforman, así como las investigaciones. Uno empieza a investigar algo y se convence de una idea, y a veces los resultados que tiene pues lo llevan por otro lado. Entonces, por eso esto es sueño un poco. Era el sueño de ese momento. Hoy en día veremos a dónde nos lleva. Hagamos una pausa porque yo sé que esto puede cansar un poco y uno se empieza a dormir. Entonces, ya aquí se pueden poner de pie. Vamos a dejar los voy a dejar que hablen ahí unos 5 minutos y yo voy a tomar agua. Ya vamos a iniciar la recta final de esta sesión. En esta parte vamos allá a empezar a profundizar un poco sobre la técnica en sí misma. Ya hemos discutido el origen histórico, algunas generalidades, hitos alrededor de la misma, y ahora empecemos a ver si ya hablamos en concreto de la técnica, en qué consiste el montaje experimental que se hace. El principio es muy sencillo, y los que diseñamos cosas, que en última somos todos los seres humanos, de alguna manera diseñamos cosas. Si estamos en ciencias humanas, por ejemplo, no se dice que diseñan ciertas cosas, pero en realidad cuando yo estudio cualquier tema y tengo una idea al respecto y propongo algo, eso es un diseño. Puede que no sea un diseño matemático de un equipo, pero es un diseño. Acá en este caso, yo cito esa palabra para hablar de lo que podríamos llamar el diseño conceptual. Es decir, cómo se llegó a tener un primer equipo de espectroscopía. Y este es un proceso que creo que se ha aplicado durante mucho tiempo en la física con conceptos, y que puede estar en lo que llaman los experimentos mentales. Entonces, si uno parte para esta técnica, en últimas tiene que identificar varias cosas. Primero, me interesan los electrones que están saliendo de la superficie de una muestra. Entonces, si voy en este dibujito hacia atrás, lo primero que a uno se le puede ocurrir, ¿cómo los detecto? Entonces, mi aparato, no importa el que sea, la marca que sea, el año que haya sido fabricado, tiene que tener algo que se llama un detector. En este caso, ese detector va a ser capaz de identificar los electrones que salen de la muestra. A propósito, aprovecho antes de seguir avanzando para decirles y también pedirles, cuando tengan cualquier pregunta me interrumpen. No lo había dicho, pero hagámoslo como ejercicio, y cuando quieran levantan la mano o se paran y dicen: profesor, no le creo nada, me voy de este salón. Entonces tenemos un detector, en este caso electrones. También, por lo poco que pudimos discutir antes, sabemos que la muestra no va a soltar los electrones, como decimos en la costa caribe colombiana, no los va a soltar de chévere. De chévere por decir gratis. No los va a soltar gratis. Entonces necesitamos algo que la estimule para que suelte los electrones. Y eso sería una fuente. Aquí dice ánodo, pero sería una fuente
¿De qué? De radiación. Este H nu que está ahí quiere decir, es un símbolo para identificar que eso es una radiación. Incluso la fuente, si me voy un poco más y pienso, y bueno, y por lo menos tengo alguna noción de aparatos electrónicos, sabré que esta fuente o este ánodo que está aquí, igual también necesita ser estimulado. Entonces necesitaré algo acá con fuente, otra fuente, un filamento en este caso, que me la estimule para que emita la cantidad de radiación que me permita sacar los electrones de la muestra y llevarlos al detector. Ese es todo el principio de la técnica. El filamento emite de manera que estimula la fuente, pero la fuente yo tengo que hacerle ciertos tratamientos para que esto que está aquí sea específico. Porque si algo se descubrió también con el efecto fotoeléctrico, es que lo que necesito es específico, la energía que necesito para excitar es específico. De ahí surge la mecánica cuántica. Richard Feynman, en unas clases que tiene ahí abiertas, están hoy en día en YouTube, uno las puede ver, son sus clases de física, dice algo que a mí me parece que le puede llegar a uno. Él dice que lo que se encontraba en la mecánica cuántica, no literalmente dice esto, pero es la idea, que lo que se encontraba era que estas cosas venían en bulto. Ese es el principio de la mecánica cuántica, que esto viene en bultos, no viene como algo continuo, sino que viene un paquete específico. Entonces, para yo sacar estos electrones de aquí, necesito un paquete específico. Por eso, aunque conceptualmente se vea así, a la hora del montaje, necesito poner ya o hacer un diseño más detallado. Ya este diagrama acá es un poco más detallado. No, XPS no es destructivo, gracias por preguntar, no es destructivo. Depende de la técnica, algunas son destructivas. Por ejemplo, si yo tengo que, vamos a suponer que yo quiero saber la composición de una muestra y aplico una técnica donde tenga que disolverla, claramente la destruyo. Y hay técnicas que consisten en eso, sobre todo de análisis de bulto de la composición. Y uno lo veía ya, eso, quizá en el colegio lo alcanza a ver. Cuando va al laboratorio de química, lo ponen allá con una muestra y la calienta o le ponen en contacto con una sustancia y la disuelve. Esa es destructiva, esta no. Este es el detalle de un diseño un poco ya más avanzado, más que el conceptual, de cómo se configura un equipo de estos. Entonces, efectivamente, esto que está acá, en realidad, este conjunto va encerrado en lo que llamamos la fuente de rayos X, en esta caja negra. Aquí está mi muestra, que se sabe que debe estar con una orientación específica, o se pone con respecto a esta fuente y con respecto a esta columna que se ve acá, se pone en un ángulo particular. Y los físicos le pusieron, eso es un ángulo mágico. Y no es la única técnica esta la que tiene esos ángulos mágicos, hay otras técnicas con ángulo mágico. Entonces aquí tengo mi muestra que la expongo a la fuente de rayos X y los electrones son canalizados. Es decir, los electrones, ellos, si yo los dejo ahí, ellos no tienen ninguna orientación particular. Se mueven hacia donde salga en ese momento, hacia donde su espíritu les indique, no se van a orientar en específico. Entonces, ya en el detalle, yo tengo que armar mi aparato de modo que yo los dirija hacia el lugar donde está el detector. Y eso es lo que esto simboliza realmente, esto que está aquí. Y estas aperturas también simbolizan otras cosas que están ahí. Por eso digo que ya los detalles específicos empiezan a ser un poco más complejos, como al principio veíamos la imagen de Nacho. Los electrones que canalizo, que ascienden por aquí, por estos sistemas ópticos, después incluso son canalizados a través de esto que vemos acá como este semicírculo, y que a esto se le llama analizador. Ya en vivo y en directo ustedes van a ver que es tal cual así. Esto es, a ver,
allá en el y demás. Y finalmente los entrego acá al sistema de detección. No, el XPS no necesita recubrimientos de oro para hacer. Lo que se hace con el oro en SEM, hasta donde entiendo, bueno, primero que yo voy a tener es una imagen óptica, no química. Entonces, por eso acá no necesito ese tipo de recubrimientos, porque la información que voy a tener no es bonita como en el SEM realmente. Es decir, ahora vamos a ver qué es lo que yo veo y no es tan bonito. Y lo otro es que el recubrimiento de oro se utiliza a veces para realzar un poco, o sea, para poder mejorar la definición de la imagen, pero es por un proceso electrónico también que con el oro. ¿Cómo? Claro, pero y eso va a tener que ver con algo de lo que les voy a hablar, que acá se presenta también, que son efectos de carga. Bueno, pero aquí, ¿por qué la pregunta yo no me la había hecho? Porque yo me estoy enfocando en otros aspectos y no el detalle minucioso allá de cada parte. Debería, regáñenme, debería, pero no lo he hecho. El mensaje principal aquí entonces es, primero yo puedo pensar en un diseño conceptual que partió de descubrir que había un efecto de emisión de electrones, pero cuando me pongo ya a tratar de construir el equipo me doy cuenta, o un equipo, y por eso pasaron 82 años, de que hay detalles. Hay una frase de los norteamericanos que dice: el diablo está en los detalles, y esos son lo que está aquí, la parte complicada. Entonces lo que vamos viendo es una transición hacia un resultado, una idea conceptual, y después ya los detalles. El ángulo mágico es un detalle. Hay otro elemento importante, aquel era el diseño conceptual, y hay un elemento que yo creo que también está ligado mucho al avance tecnológico, y es la tecnología del vacío. Esta mañana, mientras pensaba en esta presentación, me hacía una pregunta y quiero lanzarla así, a ver ustedes qué opinan. Yo no voy a lanzar la respuesta, sino la pregunta. Todos han visto películas del espacio exterior, ¿no? ¿Por qué cuando se abre en una nave espacial esta, se abre un hueco, sale con tal fuerza una cuestión ahí como de succión? ¿Por qué? ¿Succión o expulsión? ¿Succión o expulsión? Bueno, claro, los elementos que están adentro de la nave salen, ¿no? Pero si yo estaba pensando del lado de afuera, entonces eso está succionando. Bueno, ¿por qué salen expulsados? Por la diferencia de... ¿Y qué hace esa diferencia de presión? ¿De qué? ¿Y qué dan esas fuerzas? La cantidad de partículas, por ahí. La cantidad de materia. En el espacio exterior casi no hay materia. Y entonces, fíjense lo fuerte que es ese asunto. Solo por tener menos materia, lo dramático que es eso en una película, y debe serlo aún peor en la vida real, porque en la película uno está cómodo ahí viéndolo. ¡Ah! Se llevó el alien, estalló. ¿Sí o no? Ahora imagínense que eso fuera verdad y usted estuviera en la nave y ven ahí y es una cuestión de materia, cantidad de materia, ¿no? Entonces, ¿qué es el vacío? ¿Qué es el vacío? ¿Existe el vacío absoluto? En este caso, como lo estamos en contexto, es materia, ¿no? Entonces, ¿existe el vacío absoluto? ¿Es posible no tener materia en nuestro universo? ¿Habían reflexionado sobre el vacío? Porque a veces uno utiliza la palabra vacío, ¿no? Pero, ¿qué es el vacío? Cuando usted menciona el tipo de vacío, usted va a usar una palabra, ya está. Alto vacío. O sea, que es diferente a un alto vacío. O sea, está especificando el tipo de vacío. Claro, el tipo de vacío. Y eso lo acaba de decir, el espacio simplemente hay que ver la densidad. Y la densidad de materia, si es 0, 0, 0 o 1 por 10 a la menos 15, existe materia.
¿Se acuerdan la primera grafiquita del cambio de densidad? Hablan de cosas similares. ¿Qué pasa cuando hay vacío? Entonces, ¿qué le pasa a un astronauta en el espacio si queda suelto a la deriva? Aparte de que muere rápidamente si queda sin protección, pero supongamos que puede mantener su vida ahí dentro del traje espacial. ¿Cómo queda en el espacio exterior? ¿Cómo lo han visto en las películas? ¿Qué le pasa? Y en cambio, si está dentro de la nave, ¿hasta dónde puede llegar? No puede salir de la nave. No puede salir de la nave, ¿no? Queda ahí hasta el límite de la nave. Y afuera en el espacio exterior, en principio, va a seguir ahí. Es más, ahí está el principio de la inercia, las leyes aquellas de Newton. Leyes de Newton del principio de la inercia, va a seguir moviéndose a menos que una fuerza lo detenga o lo impulse. Entonces, eso, supongamos que soy el astronauta y estoy dentro de la nave, hasta donde puedo llegar, eso yo le puedo poner un nombre que es similar o tiene el espíritu de lo que llaman en física de partículas y en química, no sé qué, el camino libre medio, que no es más que el recorrido que yo puedo hacer sin que algo me impida seguir avanzando. Entonces, fuera de la nave, ¿cuál es el camino libre medio? Y ahora veamos un equipo de XPS. ¿Por qué necesito entonces el vacío? Una cosa soy yo, que tengo una masa mucho más grande que un electrón. De hecho, la masa del electrón para muchos cálculos es prácticamente despreciable. Entonces, pero además, este sujeto, electrón, es muy pequeño. Entonces, lo que le aparece a uno como insignificante, por ejemplo, si ustedes muevan ahí como para extender, ahí sabemos que existe el aire, ¿no? Que no es un constructo sociológico. El aire existe. Ahora lo podemos llamar diferente, pero existe, ¿no? El aire. Pero ¿qué pasa? La densidad mía es mucho mayor que la del aire, entonces yo por eso me puedo mover a través. Pero la densidad del electrón es muy pequeña en comparación con la del aire. Entonces, el electrón se choca con lo que sea. Una cuestión de talla. Por eso necesitamos vacío, porque necesitamos sacar cuanta cantidad de materia nos sea posible para que este señor viaje a donde nosotros queremos. Él tiene que hacer un viaje desde aquí hasta acá. Pero si el lugar donde estoy haciendo el análisis lo lleno de gases, se va a chocar, no lo voy a poder ver. Por eso, si por ejemplo nosotros estamos aquí en este salón, por mucho que queramos, normalmente nunca vamos a experimentar algo que sí se experimenta, por ejemplo, en Bogotá con más frecuencia, o en otras latitudes, en países europeos en invierno y demás, que es la carga electrostática. Es muy raro. Aquí a veces sucede, pero es muy raro, porque la carga electrostática no es más que una especie de cortocircuito que sentimos desagradable, ¿no? Pero es un flujo de electrones que se establece. ¿Sí? Porque dice que no se ve, que se ve en Bogotá o en otras latitudes. ¿Sabes qué? Humedad relativa. Humedad relativa. Es más, si el aire acondicionado aquí es bastante fuerte, entonces ahí podemos ver, porque el aire acondicionado hace que el ambiente sea más seco. Entonces, espero haberlos convencido de que es necesario tener vacío, pero no cualquier vacío, de hecho. Y ahí es donde viene lo que decía el profesor Fernando sobre los grados de vacío. De hecho, le tenemos nombres. Entonces, a él, o al menos en la ciencia del vacío, hay el bajo vacío. Aquí no está en milibar, esto es en bar para que lo tengamos enseguida en la cabeza con la atmósfera. Y lo de la presión, tiene que ver. La presión en últimas es una medición de la cantidad de materia. Porque lo que definimos como presión atmosférica, que ya nos parece natural a todo el mundo, ¿no? Presión atmosférica a nivel del mar, pero
a pesar de que lo tengamos tan incorporado en el lenguaje cotidiano, a veces la gente no se acuerda de qué es eso de la presión atmosférica y que la presión atmosférica no es la misma en todos los lados. En Bogotá la presión atmosférica no es la misma que aquí, ni tampoco allá donde viven mis papás en La Guajira. Entonces, la presión, esta cuestión que llamamos presión, tiene una referencia. Entonces, aquí cuando hablamos de estas escalas, tenemos una referencia que es la presión que ejerce el aire sobre los cuerpos a nivel del mar. Y eso es lo que llamamos una atmósfera, que es aproximadamente un bar. Claro, pero normalmente lo toman a nivel del mar, entonces es un bar, más o menos. Eso es lo que quería tomar, que esa era como la referencia. Entonces, ¿qué quiere decir bajo vacío? 10 veces más pequeña de lo que tengo a nivel del mar. Medio vacío, 10.000 veces más pequeña. Lo que de manera aproximada, y hay un símbolo ahí en matemática que es como así, como una pestañita, entonces lo voy a hacer, aproximadamente 10.000 veces menos materia cuando estoy en medio vacío. Alto vacío, ¿cuánto es esto? 10 millones de veces. Ultra alto vacío, estamos aquí. ¿Este número cuánto es? 10 a la 9 son, ¿cuánto? 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones, ¿no? Menos de materia que a nivel del mar. Y el ultra alto vacío ya es posible en los laboratorios, hace ya un cierto tiempo. Es más, nuestro equipo funciona ahí. Y un equipo de laboratorio. Entonces, hemos avanzado bastante en estas cosas. Comparado con el espacio exterior, allá la escena dramática de las películas estas, estamos solo a 100 veces menos que este ultra alto vacío. Ahora, trabajar bajo esas condiciones también tiene sus particularidades y sus problemas. Por ejemplo, fugas. Yo me puedo preguntar, ¿el vacío absoluto sería la ausencia absoluta de materia? Es que dentro de estos equipos no hay nada. Claro, hay cosas. A veces esas cosas aparecen en los análisis que hacemos. Y a veces esas cosas son hidrógeno. Vamos a ir un poco ya cerrando la sesión para mencionar ya ciertos aspectos ya a nivel atómico de qué sucede en el proceso. En química se ideó, bueno, y en física también lo utilizan, pero estos esquemas para representar dónde están los electrones realmente. Entonces, estas rayitas que están acá, en últimas representan niveles de energía, o si yo tengo un escaparate en la casa, como los cajones donde están. Entonces, cuando decíamos que las cosas vienen en paquete o en bultos, nos referimos a que un electrón no puede estar entre dos cajones, tiene que estar o en un cajón o en el otro, punto. Uno puede luchar todo lo que quiera mentalmente contra eso, pero la realidad es que eso es así, punto. En algún momento tocó aceptarlo y seguir viviendo y creciendo intelectualmente después de aceptar eso. Entonces, aquí esto que tenemos aquí como raíz son esos cajones donde encuentro electrones. Y tienen que ver, acá me imagino que está como el cajón principal, que es el centro del átomo, y estos cajones que están acá son la separación, solo que acá la contamos en términos de energía. Entonces, ese cajón es de tanta energía, el otro de tanta, etc. Entonces, a medida que esté más abajo en este diagrama, estoy más cerca del núcleo, con lo cual estos electrones, el núcleo ejerce acá una influencia sobre los electrones, los amarra más duro a medida que estén más cerca de él en un átomo. Entonces, estos que están acá son más susceptibles a ser atacados durante un ensayo de estos. Aquí tengo este esquema, por ejemplo, un fotón que incide sobre este átomo, este modelo de átomo, y excita este electrón que está acá y lo saca. ¡Fuf! Y eso es lo que yo
trato de detectar en el equipo. Y además, luego veremos que esto es específico y por la forma del analizador, porque porque preguntaba el profesor, me permite distinguir de dónde viene, de qué cajón viene. Entonces vean ustedes lo sofisticado que es el asunto. Me permite distinguir de qué cajón viene el electrón, o en palabras técnicas, de qué nivel energético del átomo viene un electrón en particular, o un conjunto de electrones. Aquí hay más cajones. Hay otro cajón que es más o menos un cajón que se ideó para explicar ciertos fenómenos que llamamos la banda de valencia. Aquí es donde sucede la acción, realmente. Porque ahí la acción desde el punto de vista de cómo interactúa el átomo con lo que está alrededor de él. Porque la banda de valencia es la que me dicta cómo se liga a uno o a otro átomo. Y aquí viene un nivel, digamos que este es el límite del cajón atómico. Aquí. Se lo llaman el nivel de Fermi. Porque después de este nivel de Fermi, así como les mostraba en el diagrama de la densidad, viene lo que llamamos el vacío del equipo. Es decir, hasta aquí yo estoy en mi átomo o en mi material. De aquí en adelante estoy en el equipo. O sea, si soy el electrón, ¿no? Aquí ya me escapé y ya salí del material. Volvemos a ver la misma ecuación que vimos antes, o un poco más desarrollada. Entonces, aquí lo que tengo es que la velocidad, esto es energía cinética o la energía del movimiento de este átomo, es igual, esto reitero que esto fue lo que le dio el Nobel a Einstein. Entonces aquí es la energía con que ataco el material y esta es la energía que refleja qué tan fuerte está este electrón amarrado al núcleo. Es decir, aquí, qué tan difícil me es sacarlo de un nivel específico. Y que está acá, este término, es cuánto necesito para llevarlo desde el material al detector. Este simbolito acá griego phi. Claro, cuando yo saco un electrón, y hay una particular, cuando yo saco un electrón de un átomo, eso no viene solo. Allá como cuando decíamos cuando éramos niños, eso se hincha. En un electrón, ¿qué quiere decir que eso se hincha? Claro que él no queda conforme. Es como, bueno, supongamos que, ¿cuál es el dedo menos popular de uno? El pulgar. ¿Cuál otro? El menos popular. Ustedes pensarían que pueden vivir sin él. En el pie, ni siquiera la mano. El meñique, siempre se tropieza uno con él, no sé qué. Ah, claro, pero vamos a cortarlo. Ah, no quieren. Nadie. Bueno, al átomo tampoco le gusta que le arranquen sus electrones. Y él va a reaccionar de alguna manera. Y esa reacción implica que se desatan unos procesos aquí para volver a estabilizarse. Así, bueno, vamos a suponer que por cualquier circunstancia de la vida yo pierdo el meñique. Me toca reacomodarme de alguna manera. De alguna manera mi cuerpo se reacomoda o yo, mi subconsciente. El átomo sufre un proceso similar a nivel energético. Y en esa rehabilitación, llamémosla así, entonces él va, por ejemplo, va a suceder que un electrón que estaba por acá va a caer. Es decir, va a bajar de un cajón de estos, va a bajar a otro cajón que esté acá. Y entonces, pero eso sigue perturbándolo. La rehabilitación no se ha completado. Al final, va a terminar emitiendo otro electrón. Y vamos a ver que este es importante en XPS. Es más, hay una técnica especial para ese electrón. Y se llama, en honor a un físico que aportó mucho a la física de partículas, se llama Auger. Entonces, ese es el electrón Auger. Pero además, la rehabilitación tiene, si ustedes lo ven, si han sufrido algo, siempre se dan un golpe. La rehabilitación tiene dos componentes, ¿no? El físico, pero también el que está aquí. Porque si yo pierdo un meñique, yo sé que voy a estar de luto un rato, mucho tiempo. Entonces, también hay otro proceso que no es solo acá de emitir un electrón,
sino que ese proceso, llamémoslo psicológico, tiene que ver con la emisión de rayos X, por ejemplo. Un paquetico de energía, además, para lograr volver a un estado estable del átomo. Entonces, cuando hago XPS, en realidad, pues la técnica que vamos aquí a discutir de manera principal es el XPS, pero hay otras técnicas asociadas que han sabido aprovechar este proceso de reacomodo del átomo para obtener más información. Cuando yo tengo el equipo allá, como primera medida, una de las cosas que me interesa es que yo puedo saber de dónde vienen los electrones que van a producir una señal. Puedo saberlo. Ahora, el proceso de emisión no es selectivo desde el punto de vista que si yo no tuviese el montaje que tengo allá, yo simplemente voy a ver una cantidad determinada de corriente, así como cuando hay la descarga por esta interacción electrostática. Es la electrónica que tiene el equipo la que me va a permitir distinguir. Y por otro lado, realmente mi sistema de detección, él no me va a decir ni 2S, ni 1S, nada de este dibujo. Simplemente me va a medir, 1, cuántos electrones llegaron, y 2, con qué energía. Y esa energía la voy a traducir en una energía de movimiento. Este KE que aparece acá. Esto es un poco redundante y yo creo que la voy a adelantar esta. Y voy a seguir todavía un plano macroscópico en general. Esta es la sesión de más que todo las generalidades. ¿Es interesante o es bueno que uno se pregunte? Bueno, el profesor aquí ya nos ha echado una cantidad de cuentos o nos ha dicho una cantidad de cuentos sobre el análisis de la muestra, ¿verdad? Pero en específico, ¿dónde estoy midiendo en la muestra? Porque mi muestra podría ser esto. Pero uno tiene que preguntarse específicamente de dónde viene la información que voy a obtener cuando haga un experimento de estos. Eso depende de cómo configure el equipo. Y depende de lo que está aquí más o menos representado. Esto es una caricatura de los rayos X, es decir, de la radiación a la que expongo la muestra. Y vamos a suponer que eso tiene este ancho, porque ¿qué sucede? Ya en el detalle, yo también, o cuando fabrico el instrumento, garantizo que la cantidad de radiación tiene una dimensión específica, una anchura específica, un ancho específico. Es decir, yo no voy a irradiar arbitrariamente todo el equipo, sino una sección. Pero aquí hay dos posibilidades: recolectar electrones que vienen de toda esta región que está aquí excitada y va a empezar a producir los electrones. Es decir, todo lo que irradie va a comenzar a emitir electrones. Pero se ha desarrollado la técnica a tal punto que voy a ser incluso selectivo de cuáles electrones. Es decir, de qué parte específica de la zona irradiada voy a sacar la información. ¿Qué es esto que está acá? Esto simboliza, esto también es otra caricatura, simboliza la región específica de todo lo que irradié, de donde voy a sacar la información. Entonces, no parece como lo principal de todo el curso, pero es una de las cuestiones más importantes a la hora de utilizar y de utilizar la información y tratar de saber cosas de mi material. ¿Ibas a decir algo? ¿Por qué? Porque yo podría estar en la misma fantasía de Nacho al principio. ¿Qué era la fotografía al principio? Un cometa, una serie, y está bien, eso era lo que veíamos. Carl Sagan cuenta una anécdota muy interesante. En las primeras observaciones astronómicas de Venus solo se podía ver algo que brillaba. Después se alcanzó a distinguir que era una cuestión muy densa que no dejaba ver ningún detalle interior del planeta. Entonces la gente empezó a especular, científicos empezaron a especular. No, pues si no se ve nada es porque la atmósfera de Venus es muy espesa.
Y si es muy espesa es porque tiene que haber mucha vida al interior, porque, claro, la vida masiva emite muchos gases que pueden rodear todas las formas. Y de pronto es un planeta primigenio en el que podrían haber dinosaurios. Observación, no puedo ver nada. Conclusión, dinosaurios. Observación aquí es esto. Conclusión, la gente se puede dejar llevar por la imaginación, dinosaurios. Este diagramita, cortesía, bueno, lo tomé del primer curso, una especie de primer curso de XPS que se organizó, que fue para conmemorar la adquisición de la plataforma. El profesor Paul Rouet nos hizo una excelente introducción al tema y nos contó muchas cosas que hemos ido aprendiendo de la mano de él con los años. Y en esta diapositiva lo que muestra es que de manera esquemática, supongamos esta es mi muestra ahora otra vez, esta es mi sección de muestra que la estoy irradiando. Entonces realmente yo voy a tener, y esto es lo que veo en el equipo, realmente esta es la señal que veo, y esta señal refleja de dónde o de qué zonas diferentes de la muestra voy obteniendo la información. Entonces los electrones que salen de aquí, de este punto A o de esta región A, son los que dan estas señales que son los picos XPS. Eso los llamaremos en adelante los picos XPS. Pero hay más electrones que salen. Hay unos que están más profundos, por ejemplo. Entonces están, por ejemplo, aquí en estas posiciones que están más profundos en la muestra. Pero fíjense que este sale directo al detector. Pero estos no, estos se tropiezan con el mismo material y empiezan a desviar. Estas desviaciones son de su camino y en últimas terminan formando lo que llamamos acá el fondo del espectro. A esto lo llamaremos en adelante espectro. Y algunos incluso que se pueden excitar de más profundo no alcanzan a salir. O sea, se quedan atrapados. Empiezan a viajar, pero no salen. Entonces, en un espectro XPS vamos a ver electrones que vienen desde este punto de referencia A, que son los picos, y otros que vienen de estas profundidades un poco más grandes y que terminan o en el fondo o en otros picos que no son XPS. Y aquí aprovecho a alguien que comentó sobre el SEM. ¿Ven que esto no es tan bonito como una imagen de SEM? Para nada. Sí, después lo hablaré. Por ahora no quise entrar en el tecnicismo de elástico e inelástico. Esta es la tabla periódica de los elementos que, bueno, aún si estudio ciencias humanas, en el colegio me la pusieron, ¿no? Entonces, esta es una de las fuentes de información más sofisticadas, creo yo, que ha producido el ser humano. Y ha sido la base o uno de los pilares de nuestra sociedad moderna. Aquí la traigo a colación porque esta en particular yo les recomiendo mucho esta página. Si ustedes tienen consulta alguna vez sobre algo de los elementos de la tabla periódica, vayan a esto, porque aquí esta tabla es dinámica y me muestra toda la información que yo pueda requerir para identificar las propiedades de cada elemento. La traigo a colación porque aquí, esta sección de un espectro XPS, aquí tenemos lo que realmente mide el equipo, o una de las cosas que realmente mide el equipo. ¿Cuántos electrones salen? Y esto es lo que vamos a ver típicamente en el eje Y de una gráfica que produce esta técnica. ¿Cuántos electrones? Y acá esto también lo mide el equipo realmente. O mide algo que se convierte en esta energía cinética. Y aquí lo que vemos es que aparecen estos picos. Si tengo aluminio, tengo este y lo puedo identificar con el aluminio. Y además lo puedo identificar con la distribución electrónica del aluminio. Es decir, aquí me aparece o puedo identificar específicamente este grupo de electrones que produjo este pico, vienen del nivel 2S del aluminio. A otro nivel. ¿Cómo hacen para esos casos que son muy similares? Claro. Ahora sí entiendo tu pregunta. Entonces tu pregunta va por el lado de si el cobre tiene electrones en un nivel, llamémoslo X,
y el aluminio tiene electrones en un nivel X, eso es hacer XPS, hacer análisis de datos. Cómo tratar de identificarlo, porque se van a solapar. Se van a solapar. A veces los voy a poder distinguir, a veces no. A veces puedo hacer algunos trucos a nivel del material o algún truco a nivel del mismo equipo para poderlos distinguir, pero se van a solapar. Ya me anuncian allá que es hora de ir cerrando. Voy a ir cerrando con esto, que es la imagen, que no es SEM, no es tan bonita. Esto es lo que obtenemos cuando hacemos el experimento. A esto lo llamamos, por ejemplo, esto es el espectro general. Y aquí hay cierto ordenamiento que después discutiremos. Pero relacionado con tu pregunta enseguida, mira, cuantificación. Y por la posición de estos picos XPS, puedo asociar elementos. Aquí tengo aluminio, por ejemplo, el aluminio produce 2 picos. Y puede haber otro que aparezca ahí solapado. Por ejemplo, el platino, ciertos electrones de nivel de platino en particular salen aquí, en el aluminio, y se solapan y la trama se complica. Y aparecen también los procesos secundarios y los picos OY. La principal literatura para hacer esto es, tengo que tener patrones de comparación. Entonces, supongamos que yo no sé de dónde viene la muestra, pero me consigo muestras de diferentes partes. Entonces, en algún momento voy a coincidir con una. Así se hizo también el espectro allá y se identificaron este viene tal elemento. Lo que sucede es que ya, por ejemplo, esto es, llamémoslo así, un poco prueba superada para los elementos. Para otras cosas, pues hay que construirlo, ahí está la investigación. Y en Colombia tenemos un problema más grande que a veces en otros países en identificar de dónde vienen las cosas. Otra alternativa, ya cerrando acá, que la vamos a discutir en más detalle, para el mismo elemento, decía, yo puedo identificar en qué estado está en principio, si es como metal o como óxido. Es más, si yo tengo una estructura química definida, podría identificar cuál es la estructura química. Por ejemplo, aquí se muestran 2 compuestos de carbono diferentes que tienen la misma fórmula química. Una fórmula química, en general, recuerden que es cuánto hay de este elemento, cuánto hay del otro y cuánto hay del otro. Pero esos se arreglan de maneras diferentes, de modo que 2 o más compuestos con la misma fórmula son historias completamente diferentes. Un poco al futuro no lo comentaré, vamos a volarlo por cuestiones de tiempo. Conclusión, espero haberlos convencido un poco de que la técnica es interesante, de que podemos sacar mucha información interesante, pero que tenemos que ser cuidadosos y juiciosos cuando tenemos este tipo de información.